Hola, mi nombre es Milton Bernal y hoy les hablaré sobre nuestra Constitución. Les explicaré paso a paso las etapas y procesos que conllevaron a que nuestra Constitución sea hoy por hoy nuestra Carta Magna de 1991. Les explicaré todas las etapas y procesos que recorrió y que mantuvo su desarrollo para conocer lo que conocemos como nuestra Carta Magna. Empecemos primordialmente por saber qué es la Constitución. La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o de un Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización de un Estado. Es decir, la Constitución es ley de leyes sobre cualquiera. Empecemos con la historia. La primera mitad del siglo XIX, alrededor exactamente en 1830, nace una nueva constitución, pero esta resulta casi inservible al producirse. A menos de 4 meses de estar expedida, la separación de Venezuela y Ecuador permite de que ésta se decaiga rápidamente. De 1809 a 1830, el país estuvo designado por una innegable indefinición constitucional, lo cual se puede comprobar al ver que en 1811 fue expedida la Constitución del Estado Libre de Socorro. A su vez, esta Constitución en este mismo año cambia a la Constitución de la provincia de Cundinamarca, y que en total, hasta 1830, surgieron 8 constituciones en los diferentes departamentos, tales como Tunja, Cartagena, Mariquita, Neiva y Antioquia. También, de 1830 a 1886, Colombia contó con 6 constituciones. En la Constitución de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nace en el marco de la regeneración liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Carr. Esta derogó la Constitución de 1863. Tuvo 2 reformas importantes. ¿Cuáles fueron? La de 1910, la después del gobierno del presidente Rafael Reyes, y la reforma, por otra parte, la de 1936, liderada por Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas y para tener presentes se dieron en 1905, 1954, 1957, 1968 y 1984. A su vez, sacrificó, abolió el federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y en lo económico, sumamente confesional, a considerar como religión oficial la católica, y dividió el poder entre ramas que hoy las conocemos como son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De igual manera, estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial. Hablaremos también de la Constitución de 1991. Para la época de 1990 era una época marcada en el narcotráfico y guerrilla. Con la llegada de la Constitución de 1991 se destacaron 3 objetivos, cuáles fueron: la legitimidad de la democracia, se rompe el monopolio y se crean nuevos grupos políticos. ¿Esto con qué? Con la capacidad de enfrentar la guerrilla se da a su vez un Estado más rico, un Estado más fuerte. Esta capacidad a su vez sirve para enfrentar las necesidades sociales, y esto para conllevar a traer nuevos recursos para atender las necesidades de la población y a su vez la justicia independiente. La Carta Magna de 1991 proclama que nuestro país es una república pluralista, reconoce
la autonomía de las entidades territoriales y protege la diversidad étnica y cultural como base de Colombia. Esta constitución es llamada Carta de la Diversidad por proteger los valores de los colombianos. Les voy a explicar brevemente cómo se dieron los pasos para llegar a la Constitución de 1991. Les hablaré y les tocaré el tema de la séptima papeleta. ¿En qué consistió este tema? Un grupo de estudiantes llamado la séptima papeleta, conformado en 1989. Este grupo de estudiantes de varias universidades públicas y privadas retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar y unirse a su vez para oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras, Local, Consejo Municipal y Alcaldías. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta, es decir, que en estas elecciones se votaban por 6 papeletas. Recordemos que anteriormente no existían los tarjetones, y al incluir esta constituyente o este plebiscito, por así decirlo, se incluye con una séptima papeleta. ¿Qué pasa con esto? Da como resultado una crisis del Estado-Nación. ¿Qué consiste este término? Se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. Esto no consigue controlar y proteger su territorio, y tampoco garantiza junto a su pueblo la legitimación de sus decisiones para poder desarrollar un poder político. Tengamos en cuenta un concepto muy importante: el pueblo. Este representa el conjunto de ciudadanos del Estado. Toda persona que integra al Estado por su vinculación jurídica permanente adquiere la condición de ciudadanos. Otro concepto importante a tener en cuenta es la soberanía, que es el poder superior, es la suprema autoridad, es la manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado, por lo cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitaciones y subordinaciones. La diferencia del imperialismo y del imperio ha de ser comprendida en la soberanía moderna y postmoderna. ¿Qué es la soberanía moderna? Es el sinónimo a la independencia, donde el soberano es quien tiene el poder de dar decisión sin recibir de otros. ¿Qué caracteriza a este término? Que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. En cambio, la soberanía posmoderna, esta se asemeja a la forma de dominación del Imperio Romano, en el cual las características de sus estados eran marcadas en su territorio. La legitimidad de la política del poder a manos del pueblo del soberano. Con esto le queremos dar a entender un poco sobre las partes importantes y los conceptos de la misma, para que tengan en cuenta de lo que estamos hablando. Hablamos de la legitimidad carismática, hablamos de una legitimidad legal, y cuando hablamos del pueblo soberano es que en las relaciones de un pueblo y un gobierno es donde se desprenden al menos 2 grandes formaciones teóricas, que es el constitucionalismo fundamentalista y el constitucionalismo democrático. Algo para tener en cuenta es que frente a la Constitución se debe tener muy claramente que es ley de leyes y norma de normas. Muchas gracias.